Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software y Auditoría de la Ciberseguridad. ¿Qué tal me escucháis, por favor? Gracias, Manuel. Gracias, Juan. Muy amables. Gracias, Luis David. Bueno, como veis, hoy vamos a empezar el tema 2, ¿vale? Y el problema de esta semana, bueno, pues es cómo realizar casos de uso y abusos de seguridad, cómo especificar requisitos de seguridad, cómo modelar ataques, ¿vale? Principalmente todos durante la etapa de análisis, ¿vale? Si habéis mirado el foro, pues bueno, aquí os planteo el problema, ¿vale? Es cómo realizar estos casos de uso y abusos de seguridad, cómo modelar ataques, cómo especificar requisitos y tal. Y para eso acordaros que vamos a partir de la aplicación ProAgro, ¿vale? Que está disponible en documentación, ¿vale? Y en este caso, pues lo que digo, vamos a ver los casos de uso y abuso de seguridad, la especificación de esos casos de uso de seguridad y de abuso, los mapeos, los patrones de ataque a casos de abuso, los árboles de ataque y la especificación de requisitos de seguridad, ¿vale? Acordaros que partíamos de esta aplicación, ¿vale? Ya muy conocida, ¿ok? Perdón, no, que era ProAgro, ¿vale? Donde teníamos, era una aplicación enfocada al sector agrario, ¿vale? Donde pretendía, digamos, coordinar, juntar, ¿vale? A lo que eran los agricultores, con los inversionistas, con los clientes, incluso con las entidades de certificación, ¿vale? Bueno, ya lo vimos, ahora lo veremos, esto es lo que vamos a ver. Básicamente vamos a hacer una pequeña introducción teórica y iremos viendo diferentes casos de uso, casos de abuso, requisitos de seguridad, así que todo enfocado evidentemente a lo que es la aplicación ProAgro, que entiendo que ya alguno pues ya la habréis visto, ¿no? La aplicación ProAgro, ¿no? Sí, vale, fenomenal. Aún así, bueno, no os preocupéis porque yo lo iré también pues contando el coche, ¿no? Bueno, voy a poner el cuaderno de ejercicios para tenerlo aquí preparado también, porque también nos sirve. Bueno, lo que decía, pues tenemos la aplicación ProAgro, como veis aquí, pues este es el diagrama conceptual de esta aplicación, donde al final tenemos un productor, un agricultor, ¿vale? Que al final pues produce una serie de productos agrícolas, ¿vale? Tenemos un inversionista, ¿vale? Que invierte en esas explotaciones agrarias, ¿vale? Tenemos los clientes, que son los que compran esos productos, y luego pues tenemos también las entidades certificadoras, ¿vale? Que avalan acuerdos y que certifican esos productos agrícolas, ¿no? Como veis, ¿os acordáis de Proagro? Pues bueno, pues tenía una serie de roles, como el administrador, el inversionista, el producto, la entidad, el cliente, y luego pues había como cuatro grupos de casos de uso, que era la gestión del productor, la gestión del inversionista, el portal de compra y la gestión analítica, ¿vale? Y como veis, lo que es la arquitectura de la aplicación, pues es el típico aplicación web, en este caso, bueno, pues tres capas, donde hay una capa de presentación, una capa de persistencia principalmente, ¿no? Y una capa de aplicación. ¿Ok? Vamos a empezar con el concepto de caso de uso, ¿no? Todos sabemos lo que es un diagrama de casos de uso, ¿no? Eso sí que lo sabéis, ¿no? Lo habréis dado en otra asignatura del máster o de vuestra carrera, vuestra ingeniería, o lo habéis trabajado en vuestros trabajos, ¿no? Sí, ¿no? Seguro que lo sabéis, ¿no? ¿Qué es un caso de uso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es un caso de uso? Venga. Es una representación gráfica de una funcionalidad de un sistema. Perfecto, muchas gracias por el apunte. Me dices el nombre solo para saberlo, si no es indiscreción. Si no- Ingeniero Arturo,
Enero, vale, no, es para tenerte ahí, gracias. Bueno, pues Arturo lo ha hecho fenomenal, ¿no? Realmente un caso de uso lo que hace básicamente es especificar una funcionalidad de una aplicación, ¿no? Es decir, nos dice lo que tiene que hacer, ¿vale? Por otro lado, tenemos el caso de uso de seguridad, ¿vale? Entonces, es lo mismo, pero en este caso está enfocado a lo que son requisitos funcionales de seguridad, es decir, qué funciones de seguridad tiene que disponer esa aplicación. Y por último tenemos el caso de abuso. Caso de abuso, básicamente, lo podemos definir como la inversa del caso de uso. Es decir, si el caso de uso nos dice lo que tiene que hacer la aplicación, la funcionalidad, el caso de abuso nos dice lo que no debe permitir. Sí, no debe permitir una secuencia de acciones maliciosas que resulten en una pérdida para la organización. ¿Vale? Caso de abuso también lo denominan también casos de mal uso y son instrumentos, ¿vale? Que ayudan a, digamos, establecer o establecer, no, ¿cómo sería la palabra? Para adivinar cuál es la intención del atacante, para ver cómo pensaría el atacante para organizar un ataque para nuestra organización, ¿vale? Como vemos, un caso de abuso, pues describe, como ponemos aquí en la transparencia, ¿vale? Algo malo, algo malo contra mi sistema, contra mi aplicación, ¿no? Son acciones que resultan en pérdida, sí, no es nada bueno, no quería obtenerte un caso de abuso, ¿no? Y luego, pues, digamos, describe comportamientos potenciales del sistema que deben ser inaceptables. Si vemos en este ejemplo, ¿vale? Fijaros que tenemos, deberíamos en tres partes. Fijaros, fijaros que tenemos los casos de uso normales, como buscar información, modificar información, modificar una ontología, manejar el sistema, etcétera. Tenemos un segundo que son los casos de uso de seguridad. En este caso solo hay uno, que es la identificación y la autenticación. Y fijaros que la modificación de información incluye este caso de autenticación, pero también mitiga otros casos de abuso. O incluso hay casos de abusos que amenazan, ¿vale?, este caso de uso de seguridad. Está claro que esta tercera columna que vemos así son los casos de abuso, ¿vale? Como realizar una inyección, infectar el sistema con el malware, romper la integridad de sus datos, suplantar un usuario, romper la confidencialidad de los datos o elevar privilegios. Fijaros cómo utilizamos la palabra amenazar, incluye, mitigar, sobre todo desde el punto de vista del caso de uso de seguridad. Es muy importante la palabra mitigar, ¿no? Con lo cual, al final, pues un caso de uso, perdón, de abuso, pues me permite, digamos, identificar o comprender mejor, analizar mejor mi sistema, ¿vale? Porque me identifica áreas de riesgo, ¿no? Me identifica objetivos de seguridad que debería cumplir el software, qué amenazas son las más probables que se vaya a enfrentar a esa aplicación y por lo cual tengamos que mitigarlas, cuáles son los puntos más, digamos, probables de ser atacados. Nos define además restricciones o requisitos negativos. Ya veremos ahora que hay dos tipos de requisitos de seguridad, los positivos y los negativos. El requisito positivo, pues son los que salen de los casos de uso de seguridad, es decir, definen o especifican funcionalidades de seguridad, ¿vale? Y los casos, o perdón, los requisitos negativos que especifican restricciones en el software o la aplicación. Algo negativo, pues por ejemplo, la aplicación sanitizará todas las entradas para prevenir los ataques de inyección SQL. Es decir, que va a hacer algo restrictivo, va a quitar aquellos metacaracteres de SQL para evitar ese tipo de ataques. Algo restrictivo, ¿no? Es decir, en definitiva, nos van a especificar restricciones, cosas que el software no debe permitir. ¿Entendido este concepto que es importante? Aunque luego lo veremos en los casos de... Bueno, como vemos, una comparación entre el caso de uso y el caso de abuso, ¿vale? Que es el caso de uso, evidentemente, es lo que yo quiero, lo que deseo que haga mi sistema. El caso de abuso es lo no deseado, lo que no se debe permitir, lo que no debería pasar en el sistema.
El caso de uso de seguridad, perdón, o de uso normal o de seguridad es lo que debe pasar. El caso de uso es bueno para los requisitos funcionales, los requisitos positivos, incluido el caso de uso de seguridad. Y el caso de abuso se enfoca en los requisitos negativos, en los requisitos que imponen restricciones, digamos, funcionales. Es decir, son requisitos no funcionales los que podemos sacar de un caso de abuso. ¿Ok? También teníamos, como os digo, el caso de uso de seguridad. Al final, ese caso de abuso debería estar mitigado por un caso de uso de seguridad, ¿no? Si tenemos un caso de abuso, ¿vale? El caso de abuso realmente es el que conduce el caso de uso de seguridad que lo mitiga. Ese caso de uso de seguridad, vamos a sacar una serie de requisitos de seguridad, ¿vale? Que requieren una serie de mecanismos de seguridad que, digamos, mitigan esas amenazas de seguridad. Fijaros que en cuanto a lo que es el, la conducción o el inicio de un caso de abuso, fijaros que el caso de abuso está conducido por las vulnerabilidades y las amenazas. Y al contrario, en caso de uso de seguridad, el inicio está conducido por el caso de abuso. En cuanto a su uso, el caso de abuso especifica amenazas y requisitos de seguridad funcionales y el caso de uso de seguridad especifica mecanismos de seguridad y requisitos funcionales de seguridad. Hay mucha gente en los diseños que nos dicen que los requisitos de seguridad son todos no funcionales. No, también hay funcionalidades de seguridad y hay pruebas funcionales. Está claro, ¿no? Yo creo que a partir, creo que está claro en esta parte, ¿no? De hecho, si nos vamos a nuestro diseño, ¿vale? Cuando hablamos de requisitos funcionales, fijaros que solo hay requisitos funcionales normales, no hay ningún requisito funcional de seguridad, como podéis ver. Ninguno, ¿vale? Ninguno. Y luego hay unos requisitos bueno, hay este párrafo completamente ambiguo. Luego hay unos requisitos de operación y seguridad que parte de ellos deberían estar en, en la parte de requisitos funcionales, ¿vale? Por ejemplo, un uso de certificado digital es un requisito funcional de seguridad, ¿vale? Y bueno, seguimos para allá. ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Fenomenal. Venga, pues vamos a seguir. Voy a prepararme otro documento que necesito. Vale, este lo dejamos por aquí. Vale, luego lo pasaré. Bueno, pues vamos a ver esto en el caso de Proagro, ¿no? Que es estos casos de uso y los casos de abuso dentro de lo que es específicamente el caso que estamos trabajando de este, de este diseño, ¿no? Entonces, si nos vamos a los casos de uso, ¿vale? Vemos que solo tenemos prácticamente, tenemos, este es el grupo, los cuatro grupos de casos de uso: gestión de producto, inversionista, portal de compra y gestión analítica, ¿vale? Y vemos que no hay ningún caso de uso de seguridad que además debería afectar a todos los usuarios, porque la seguridad es para todos, no solo para el atacante, ¿no? Sí que definía los roles, como vemos aquí, el rol de administrador, donde define sus actividades, ¿vale? Y fijaros que incluso el administrador, que realmente la moto tal, pues no tiene ninguna funcionalidad de seguridad, nada más que gestión de usuarios del sistema, y bueno, pero eso no es ninguna funcionalidad explícita de seguridad, ¿no? Como veis, pues tenemos muchos comunes, como es ingreso del sistema. Bueno, ahora lo veremos aquí, pues esto lo he refundido en uno, ¿vale? Pero como veis, no tenemos ningún caso de uso de seguridad. Perdone que le interrumpa, pero no está compartiendo la pantalla, perdón. ¿No estoy compartiendo la pantalla? ¿Qué me No, dices? no. Oigo, ¿cómo no habéis dicho nada?
pero desde el principio. No, no, desde hace un par de minutos. Ah, bueno, pues ha debido, no sé, le debió dar a lo mejor un clic y se ha quitado. Vale, gracias por avisarme. Menos mal, por favor, estas cosas, avisarme rápido, es algo raro. Muchas gracias, te lo agradezco. Bueno, lo que os decía, ¿vale? Que si revisamos los casos de uso de Proagro, pues solo son casos de uso normales, funcionales. No hay ni siquiera ningún caso uso de seguridad. Bueno, hay aquí uno que pone gestión de la seguridad, ¿vale? Pero bueno, si vamos luego a la especificación concreta, veremos que bueno, se queda pues bastante corto. Si queremos gestión de pedidos, gestión de entregas, etcétera, ¿no? Si nos vamos a la especificación del caso de uso de seguridad que estaba por aquí al final, ¿vale? En los anexos, que eso la verdad que las especificaciones pues, están bastante bien hechas, ¿vale? Si nos vamos aquí, que creo que era el primero, fíjate, pues bueno, nos dice, a ver, que si no se me vuelve esto loco, ¿vale? Pues que el actor es administrador, ¿vale? Usuario, fijaros que, bueno, la gestión de seguridad realmente la debe gestionar solo el administrador. Bueno, y vemos ahí un pequeño fallo que también pone que el lector sea, pues bueno, sí que es el usuario y tal, pero bueno, que es el que lo recibe, ¿no? Pues es un proceso de gestión y distribución de los sistemas. Y esto de seguridad no es un proceso de gestión de usuarios, ¿no? Eso creo que está claro, ¿no? Y fijaros que, bueno, pues no establece ni la autenticación, sí que te dice que, bueno, establece asigna rol, que registra log, pero bueno, poca cosa ahí de seguridad aquí, ¿vale? Y esto sería lo mismo, ¿vale? Lo único que he hecho en vez, he ido agrupando esos casos de uso que había, como podéis ver aquí, ¿vale? Donde debo seguir su sistema, la gestión de seguridad, ¿vale? Pues el portal de compras, la consulta de gestión analítica, el registro de pago, ¿vale? Y como veis, hemos añadido unos casos de uso de seguridad, ¿vale? Que los he puesto en otro color, ¿vale? Están los casos de uso normal y los casos de abuso, como podéis ver, ¿vale? Dice, Ana dice, ¿cómo identificamos un uso indebido o abuso intencionados en los casos, con los casos de abuso? Vale. Eso viene principalmente de hacer un modelado de amenaza. Es una pregunta muy buena, Ana, ¿vale? Y eso, si te parece, te lo voy a contestar un poquito más adelante, porque te me has adelantado, ¿vale? Pero es una pregunta súper pertinente y muy buena. ¿Te importa, Ana, que te lo conteste un poquito más adelante o quieres ahora? Vale, pues ahora no te preocupes que cuando eso, pues te haré referencia y te diré de dónde vienen o de dónde, cómo puedo obtener yo esos casos de uso, ¿vale? Evidentemente, los casos de uso de seguridad, como hemos visto antes, debían salir de los casos de abuso, es decir, de cómo mitigo yo los casos de abuso, ¿no? Y de hecho, si fijáis, del ataque de fuerza bruta, la obtención de cuentas de usuario, la elevación de privilegios, el robo de sesión, el acceso a vistas no autorizadas, cross-site request forwarding, la medicación de datos tanto con cross-site security secure injection, manipulación de rutas, la inclusión de malware o redirección URL, fijaros que están relacionados con uno o varios casos de uso de seguridad que lo mitigan. Fijaros que hemos pasado de esta gestión de la seguridad un poco extraño a casos de uso ya más concretos de la autenticación, de la autorización, de la seguridad de comunicaciones, de la gestión de sesiones, de la arquitectura externa de componentes, de la validación de entradas y salidas, de los archivos seguros. Con esto vamos a evitar, con este caso de seguridad, mitigar lo que es la manipulación de rutas, el ataque de pacta adversa, las transacciones seguras, evitar sobre todo la inclusión de malware, ¿visto? Y la protección de datos, ¿no? Evidentemente, hay una protección tanto por temas privados, tanto como clasificación de un dato confidencial, ¿vale? Fijaros, pues que bueno, esto lleva pues, más trabajo que un simple, digamos, de un simple casos de uso y me olvido de la parte de seguridad y de los, sobre todo de los casos de abuso, ¿no? Un ejemplo de caso de abuso, ¿vale? Que lo vamos, es el caso de redirección URL, ¿vale? Que es este de aquí, que hemos visto de aquí, ¿vale? Que es redirección URL. Un ejemplo de ello, ¿vale? Este caso de abuso, básicamente un atacante, pues,
realiza un ataque destinado a conseguir principalmente o acceder o conseguir a credenciales de un usuario o información confidencial de su usuario, ¿no? Para ello, ¿qué hace? Pues el usuario malicioso, malintencionado, pues convence al usuario, ¿vale?, de hacer clic en un vínculo de una página de inicio. Es decir, aquí lo primero que va a hacer es, digamos, hacer que el usuario, ¿vale?, pues haga clic, visto, en una página de inicio, visto, y esa página lleva un vínculo malintencionado. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, el cliente hace login en el sitio web, ¿vale? Realiza la redirección, ¿vale? Y la redirección aquí falta al sitio malicioso, ¿visto? Una vez que ha sido al sitio malicioso, ¿vale? Le va a proporcionar el mismo login, ¿visto? Y le va a proporcionar el usuario y contraseña al atacante. ¿Entendido el ataque? O el caso de abuso. Entonces, vamos a especificarlo. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí un caso típico de reedición URL. Entonces, pues una técnica maliciosa donde un atacante manipula enlaces para llevar a los usuarios a sitios web falsos o no deseados, en lugar del sitio legítimo que pretendían visitar. Esto se utiliza para robar información sensible, como contraseñas, datos personales, etcétera, ¿no? Bueno, son básicamente para realizar este ataque, pues lo mejor es hacer un phishing, ¿no? Y lo mejor es un phishing vía, por ejemplo, un correo, visto que donde le pongo un enlace, este señor pincha a la página web, se cree que es su banco o lo que sea y mete las credenciales, ¿no? O también puede estar en una página web, ¿visto? Objetivo, ¿vale? Pues redireccionar al cliente o al usuario benigno a ese sitio malicioso, ¿no? Categoría, ya veremos qué es esto de la categoría. Si habéis visto dentro del tema 2, si os lo habéis hecho una visual, ¿vale? Hay una serie, lo veremos más adelante en el tema, en la semana que viene, ¿vale? Hay una serie de categorías de los ataques, como es negación de servicio, elevación de privilegios, revelación de información, no repudio, manipulación de la integridad, eh, no asegurar la confidencialidad, etcétera. Son 6 categorías que veremos más adelante en el tema siguiente, ¿no? En este caso, como es un caso de abuso, evidentemente el actor está claro que es el atacante, es la estrella, ¿no? Precondición, pues el atacante tiene que tener una cuenta en el sistema o tiene información de inicio de ese inicio de sesión de usuario, ¿no? ¿Cómo puede ser una secuencia? Pues un atacante pues, puede inyectar un código malicioso, por ejemplo, un cross-site scripting. Acordaros que el cross-site scripting es un ataque de inyección en el lado cliente, ¿vale? El usuario hace clic en el vínculo malintencionado, ¿vale? En este caso, pues imaginemos que hemos puesto http://.com, account.login.a, return URL, ¿vale? Y fijaros que hacemos la redirección a programa.1.com, account.logo. Esta es la segunda dirección que va a ser la mala, ¿vale? No voy a poner malicio.com, voy a poner pues algo que sea parecido para despertar las menos sospechas, ¿no? Con lo cual, redirigimos al usuario a redirección, eh, esa dirección maliciosa y el usuario, pues bueno, si no se entera, pues va a poner los credenciales, siempre le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Y bueno, pues mala cosa, ya está completamente comprometido, ¿no? Dice Adrián que hoy te han enviado uno. Bueno, pues ten cuidado, ¿vale? Nos puede pasar a todos. ¿Eh? Un apple.com.x y z, pues la verdad, pues tiene Adrián muy mala. Menos mal que has estado avispado. Muy mala pinta, ¿no? Amenaza, pues atacante pues, podría tener acceso al portal Proagro, perdón, con las credenciales de usuario y, ojo, podría intentar hacer pagos, compras fraudulentas. ¿Vale? ¿Cómo lo metigo? Esto principalmente es validando entradas y salidas. Hay que validar del lado servidor, ¿vale? Hay que introducir esquemas de validación como la mejor solución. En su defecto, utilizar, por ejemplo, el mecanismo de validación estándar, certificar los datos, satinizarlo, es decir, verificar que los datos no estructurados se sanean, visto que se quitan, se le limpian de metacaracteres principalmente, asegurarte que toda entrada no confiable se sanea adecuadamente, es decir, que no hay bypass,
¿vale? Aceptar solo datos esperados, principalmente lo suyo sería con una lista blanca, etcétera, ¿no? Y codificación correcta de las variables HTML para evitar esos ataques de cross-site scripting, ¿vale? Alcance, pues inyección de código de armonización en la aplicación y fijaros que ahí tenemos lo que es CAPED, no se ve bien, pero bueno, hay acordaros que vimos el otro día el Common Window Enumeration, ¿no? El Common Window Enumeration, si os recordáis, eran el CWE, ¿vale? Y ahí os he puesto, ahí podemos ver el patrón de ataque, ¿vale? Y el CWE. En este caso os he puesto el CWE, un momentito que le voy a dar a hacer clic para que lo veáis. Y fijaros, pues que tenemos el 601, ¿vale? Donde tenemos una redirección a un sitio malicioso. ¿Visto? Aquí está el ejemplo que os he puesto yo, ¿vale? Fijaros las consecuencias, bypass de protección bypass de lo que es sobre todo la autenticación, ganar privilegios, asumir una entidad de un usuario normal, bueno, las mitigaciones, tanto en la fase de implementación, de la arquitectura, en el diseño, la operación, en la implementación, etcétera, ¿no? Modos, ¿vale? Los lenguajes, precisamente basado en web, ejemplos, ¿visto? De estos errores que se cometen. En este caso tenemos en Java, en PHP, etcétera, los CVS relacionados con este CW, los métodos de detección, ¿vale? Y, digamos, pues, más importante aquí, pues aquí tenéis el CAPET relacionado, que es el Cross-Site Scripting y tal, que es el 178, ¿vale? Capaz de acordaros que era el patrón de ataque, ahora lo veremos lo que es esto, ¿vale? Aquí tenéis un caso de uso validación de entrada. Hemos dicho que en caso de abuso la mejor forma que podemos hacer es validar entradas, ¿no? Pues aquí pues tenemos el caso de uso 5, validar entrada de usuario, el objetivo validar entrada de usuario para prevenir ataques, por ejemplo, ataque de inyección o la validación de URL, actores de la aplicación, aquí quien va a hacer la validación es la aplicación, no va a ser nadie más, ¿no? Precondición, atacante de usuario, rellena alguna de las entradas que dispone el sistema y lanza para que responda. Aquí tenéis la secuencia normal, validar componentes, comprobar que los datos están fuertemente identificados, satinizar los datos, aceptar los datos esperados en cada punto de entrada de la aplicación, ¿vale? La aplicación devuelve el resultado de la validación de entrada del usuario y en función del resultado devuelto, el sistema o no lanzará un error, ¿no? Garantía de captura, pues impedir cualquier entrada o código malicioso sea procesado por el sistema, prioridad alta y amenazas, modificación de datos, cross-site scripting, obtención de cuenta de usuario, reedición de URLs y manipulación de rutas. Como veis, es un caso de uso bastante potente. Y aquí está lo que me explica, lo que me preguntaba Ana, ¿vale? Ana, hace un poquito, me dice, ¿cómo identificamos esos casos de uso individuo o casos de abuso? ¿Vale? Muy buena pregunta, ¿no? Aquí os pongo pues un método que es el que yo sigo, ¿vale? Lo que pasa es que me falta explicaros una cosa, ¿vale? Cómo se hace un modelado de amenaza, que eso lo haremos en el siguiente tema, ¿vale? Realmente en una aplicación, cuando hacemos el desarrollo hay que hacer dos modelados de amenaza. Uno al principio, ¿vale? Para obtener los casos de abuso, y otro en la etapa de diseño, cuando ya tenemos la arquitectura final de la aplicación, ¿vale? Los casos de abuso, ¿de dónde o cómo los podemos obtener? Sí, hay una plantilla de casos de uso de abuso. De hecho, os la dejaré aquí, ¿vale? En el cuaderno de ejercicios, ¿vale? Aquí tenéis la plantilla, ¿vale? Ok, aquí donde no está, a ver si esta semana lo rehago, ¿vale? Vamos, soluciono los errores que hay y os lo pongo, ¿vale? Fijaros que aquí hay unos que están rellenos, ¿vale? Y aquí, visto en este, por ejemplo, que os digo que me hagáis el caso de abuso de inundar sistema, ¿vale? Pues simplemente os he puesto la plantilla donde está los ítems que tiene y lo que debéis poner en cada una descripción de lo que debéis poner, ¿vale? Lo mismo hay también para el caso de uso, ¿vale? Más adelante,
Hay un caso de su seguridad especificado, que es validar la entrada de usuario, que lo hemos visto ahora, pero, por ejemplo, este no está relleno, ¿vale? Y está la plantilla y todo lo que tenéis que poner en cada uno de los ítems de la plantilla, ¿vale? ¿Visto? Eso es lo que te digo, Edwin. Espero compartirlo esta semana. Es que tiene algún error y a ver si de mañana y el fin de semana, a ver si lo he solucionado y os lo paso. ¿Vale, Edwin? Eso está bien. Tengáis ganas de aprender. ¿Ok? Pues eso, Sanda hace una gran pregunta. Siendo tan crítica la seguridad hoy en día en el software, hoy no solo vale tener software que funcione, que sea el perfecto y el mejor del mundo en cuanto a nivel de seguridad, perdón, de funcionar, es decir, que hace perfectamente lo que le hemos pedido. De nada sirve si tiene más agujeros de seguridad que un queso de Gruyère. Es decir, que un software perfecto a nivel funcional, pero mal hecho a nivel de seguridad, no es una ayuda al cliente, es un problema. Le estáis metiendo un problema seguro. ¿Visto? Así que, y a raíz de eso, pues comparto directamente la pregunta de Sandra, ¿por qué casi nunca vemos en los contratos de software se pidan casos de uso, seguridad y abuso, como los siguientes? Pues esa pregunta me la sigo yo también diciendo. Principalmente, primero es por los tiempos. Al final, esto vale dinero. Si el cliente no lo exige, el que desarrolla no te lo va a dar. Ya te lo digo. El cliente tiene que educarse y pedir seguridad bien especificada, no con requisitos de que mi sistema sea seguro y me quedo tan pancho, ¿no? Sino es un proceso de educación que tenemos que estar. Y bueno, aquí estamos nosotros, edición máster, donde salís unos cuantos, que espero que vayáis cambiando esa tendencia que dice Sandar de no pedir ni requisitos de seguridad, ni casos de uso, ni casos de abuso. ¿Visto? Gracias, Sandra, por la pregunta, porque es muy buena y muy pertinente. Bueno, ¿cómo os decía esto? La pregunta que nos ha dicho antes Ana, pues voy a pasar, ¿sabéis lo que es un diagrama de flujo de datos? ¿Lo sabéis? Sí, ¿no? Vale, pues sabiendo qué vamos a hacer primero, pues vamos a partir, ¿vale? Ya de esa lista de casos de uso normales, ¿vale? No, son diagramas de flujos de datos, donde tengo las entidades de la aplicación, componentes, y veo o marco una serie de trayectorias o flechas hacia dónde van los datos y qué tipo de datos, ¿vale? No, diagrama de clases tampoco. No te preocupes, Adrián, porque te lo voy a explicar la semana que viene, ¿vale? ¿Visto, Adrián? Quedaos, el que no lo sepa, que es un diagrama de flujo de datos. No, 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 nada que disculpar, Adrián. Simplemente recordad que lo voy a explicar la semana. Simplemente un diagrama de flujo de datos, ¿vale? Yo tengo aquí un actor, visto, imagínate que, pues, que tiene, hay 5 clases de objetos, ya veremos, una de ellas son los contenedores, otras son los procesos, pues este actor pone un dato a este proceso le pasa el dato a la base de datos, ¿vale? La T se lo devuelve y así. Entonces, dibujamos de esta forma los flujos de datos que hay entre los diferentes, digamos, componentes del sistema, ¿no? Hay 5 tipos de componentes, ya veremos qué es. ¿Ok? Digo simplemente como un pequeño inicio, ¿no? Entonces, yo tengo esos diagramas de FD y esos diagramas de FD los vamos a pasar a una herramienta que veremos la semana que viene de modelado de amenazas. Veremos, es una herramienta de Microsoft, ¿vale? Que os enseñaré a manejarla, ¿vale? Y demás, ¿ok? Entonces, de ahí, de ese modelado de amenazas, mi objetivo va a ser sacar la lista de amenazas. De esas listas de amenazas la voy a mapear a los casos de abuso. ¿Vale? De hoy tengo ya el caso de abuso. Como tendré diferentes DFD, pues al final identifico, hay varios casos de abuso que serán los mismos en las diferentes DFDs. Con lo cual, de ahí los integro y obtengo la lista de casos de abuso como esta última final que yo os he puesto aquí. ¿Vale?
A partir de aquí es muy importante mapear esos casos de abuso a los patrones de ataque, que es, por ejemplo, lo que he hecho, o el CWE, que os he hecho yo aquí en esta parte de KP. ¿Visto? ¿Por qué? Porque la parte, los patrones de ataque me va, ya veremos ahora, me sirve para especificar también esos casos de abuso. Prácticamente me lo da hecho. ¿Visto? Y de esos casos de abuso obtendré los requisitos de seguridad, principalmente los funcionales y los funcionales relativos a los casos de uso de seguridad. ¿Ok? ¿Visto, Ana? Vale, gracias. Bueno, hemos visto, ¿vale? Que aquí pues teníamos esto de CAPEC, ¿no? Que son los patrones de ataque, ¿no? Entonces, ¿dónde saco yo eso, no? Pues bueno, ahí os he puesto un ejemplillo, ¿vale? Pero aquí, en el cuaderno de ejercicios, voy a coger otro caso de abuso, ¿vale? Uno que está relleno, ¿vale? Tengo bastante sin rellenar, voy a tener que fijar, bueno, este aquí, que está el CW, me vale ese. Vamos a coger otro, a ver si tengo el patrón de ataque. No, eso es de abuso. Bueno, realmente aquí donde lo que os digo, aquí este caso de abuso lo mapeamos a CWE o a CAPE, ¿vale? Y ahora veremos qué es esto de CAPE, que es lo que voy a explicar aquí. ¿Listo? Que es esta parte de aquí que es importante. ¿Ok? Una parte importante que hemos visto dentro de esto de aquí es modelar los ataques, ¿vale? Entonces, para modelar ataques tenemos, digamos, dos herramientas, ¿vale? Que es los patrones de ataque y los árboles de ataque. A ver cómo voy de tiempo. Vale. Normalmente siempre hemos, a veces ni eso, trabajado en una aplicación con la perspectiva de defensor, es decir, ¿qué hago yo para que sea la aplicación más resistente al ataque, ¿no? Pero nunca o se suele hacer implementar la perspectiva del ataque, es decir, ¿qué, cuál es la naturaleza de la amenaza? ¿Cómo me van a atacar esta aplicación? Es decir, ¿cómo pienso el atacante? Y estas dos herramientas me permiten establecer el pensamiento del atacante. Algunas herramientas para validar la seguridad de página. Bueno, pues Arturo, tienes que validarlo haciéndole un DAS, ¿vale? Y haciéndole un SAS, ¿vale? Y luego pues un modelado de amenazas, como veremos con la herramienta de Microsoft, Microsoft Threat Modeling Tool. ¿Visto? SAS, yo te recomiendo la que vamos a ver en clase, que es Fortify, ¿vale? Y DAS te recomiendo, pues, o WhatsApp o WebISP, ¿ok? No, el patrón de ataque, ¿vale? Yo no lo he inventado, están en Internet, no los tengo que inventar yo, simplemente tengo que ir a la página web, se llama CAPEC, ¿vale? Nos vamos aquí y ya está. No, gracias a ti, Arturo. Pues simplemente, pues ponerle aquí CAPEC, ¿vale? Pones aquí CAPEC Mixtre. Tenemos ya una base de datos brutal de patrones de ataque, donde aquí hay un buscador que puede buscar por un término o un patrón de ataque en concreto o por dominios de ataque, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, tenéis de software, hardware, evidentemente nosotros vamos a ir más al software, pero fijaros que hay mucho más, incluso de la cadena de suministro, ¿no? Y aquí, pues, están todos los patrones de ataque, actualmente, pues, hay 528, ¿vale? Bueno, ahí lo ponía al principio y tal. Pues, fijaros que tenemos, pues, bueno, de todo, ¿no? Escala de privilegios, como hijacking pre-process, yo qué sé, command injections, LS injection, XMS injection, SQL injection o ese command injection, ahí todos, están prácticamente todos, ¿no? Y fijaros que, bueno, pues al final voy a enseñaros uno, ¿vale? Muy rápidamente, esto pues se me va acabando el tiempo. Y bueno, pues fijaros que un patrón de ataque pues tiene mucha información, nombre, descripción, huella típica del exploit. Esto me sirve para hacer el análisis de riesgo, ya lo veremos, o de la peligrosidad de ese ataque.
qué recursos requiere, motivación, la zona de actividad. Esto me sirve en impacto CIA, confianza, integridad y disponibilidad. Me sirve para hacer la evaluación del riesgo de ese ataque, el método de ataque, el método de prueba, solución de mitigaciones, relacionadas. Fijaros que me da mucha información para poder hacer un caso de uso en condiciones. Incluso es que me dice hasta los pasos del atacante, eso lo tengo que copiar, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el KP34, que es el HTTP Response Splitting, que es el que os lo tengo aquí, me lo bajé en su día, ¿vale? Y fijaros, pues este es, no sé si alguien lo conoce, ¿vale? Es un ataque que se soluciona otro de los ataques que hubiéramos parado con el caso de uso de seguridad, evaluación de entrada, pues sería este HTTP Response Split, ¿no? Este básicamente, no es que sea en sí el ataque es una chorrada, ¿vale? Pero el problema es que si se da, pues permite hacer ataques de cross-site scripting y de envasamiento de caché, que son pues cosas serias, ¿no? Básicamente este ataque es que de alguna forma, pues poniendo un proxy interceptador como WhatsApp entre la aplicación y el servidor, yo puedo modificar los parámetros de las peticiones HTTP, ¿vale? Y meterle retornos de carga y fin de línea entre ellos. Si el servidor procesa esos retornos de carga en fin de línea, ¿vale? Lo que va a hacer es, donde esperaba una petición, pues va a leer dos, con lo cual va a responder con dos. Fijaros que en sí es una tontería, pero esto es lo que permite hacer un ataque de cross-site. Fijaros que me da la ejecución, el flujo de ejecución, es decir, esto para el caso de abuso es oro, ¿no? Incluso por los controles de seguridad, ¿vale? Los requisitos del atacante, indicadores, control de seguridad que me evitarían ese ataque, el exploit, como veis, como os decía, es el cross-site scripting o un envenenamiento de caché, un caché poisoning, ¿vale? Fijaros los ataques por requisitos, la seguridad que es alta, la probabilidad es media, el método de ataque de inyección y manipulación de protocolos, los ejemplos de instancias, esto ocurre, por ejemplo, en PHP 5, el CVS relacionados que ha habido, los, eh, las capacidades o habilidades del atacante son altas, este me sirve para valorar riesgo, los recursos que requieren realmente pues es el WhatsApp, poco más, ¿no? Indicadores, soluciones y mitigaciones, más consecuencias del atacante, etcétera, ¿no? Como veis, es información brutal, CVs relacionados, etcétera, ¿no? El impacto CIA, como veis, es una información bastante completa. Esto me sirve para hacer el caso de uso y abuso y la amenaza. Luego tenemos los árboles de ataque, ¿vale? Que es el árbol de ataque es algo más sencillo, tiene menos información. A veces incluso forma parte de la descripción del patrón de ataque que hemos visto antes, ¿no? Esto básicamente es un método sistemático, ¿vale? Para caracterizar la seguridad de un sistema basado en la combinación y dependencia de unidades que tiene esa aplicación y que un atacante evidentemente pueda aprovechar para comprometerla, ¿no? Básicamente, pues captura esos pasos del ataque, los métodos generales y específicos y se enfoca en las vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un phishing, ¿cómo lo puedo hacer? Pues puedo hacer por bot o puedo hacer por correo. Puedo hacer una amenaza de chantaje, un engaño. En correo, pues puedo hacer un link malicioso o meterle un malware, ¿vale? Fijaros que cuando le pongo esto curva, quiere decir que es una operación, ¿no? Es decir, que para obtener este objetivo intermedio, ¿vale? O hago un ataque de man in the middle o un secuestro de sesión. Pero si lo pongo recto, quiere decir que es una A, es decir, que para tener el paso de malware tengo que empaquetar código y persuadirle de alguna forma lo ejecute, ¿vale? Puede ser gráfica o textual, ¿vale? Aquí tenéis el mismo de falsificar una reserva, ¿vale? Tanto de forma texto como en forma gráfica, ¿vale? Y fijaros que cuando es una AND, la parte de texto se pone de forma explícita. Si no pongo nada, implícitamente es una OR. Aquí os he dejado bastantes ejemplos, ¿vale? Os los dejo a vosotros ya que lo miráis, ¿vale? Y también os dejaré en el, en lo que es el cuaderno de ejercicio. No os preocupéis, además están escritos, ¿vale? Voy a pasar a los requisitos de seguridad, ¿vale? No voy a contaros nada que no sepáis de ingeniería de software de requisitos. Simplemente recuerdo dos apuntes de Boen y Papaccio que nos dicen que del 30 al 50% del costo total de un desarrollo viene, costos, vienen de los malos requisitos, ¿no? O incluso del 70-85 del Leffingwell, que va mucho más, en el 97, ¿no? Yo no sé si es el 80, el 50, el 20 o el 30.
El último que he tenido con ello, donde me ponía el señor requisitos tan rimbombantes como el software deberá seguro, es que yo digo, casi me da un ataque con este señor, ¿no? Entonces, cada día me venía con una película. Y se inventaba una película, pues como ambiguo, pues yo me inventaba otra película para contrarrestar, porque al final a mí me estaba haciendo hacer cosas que no estaban especificadas en los requisitos y por tanto no había presupuestado. Entonces, al final, bueno, pues estas cosas es para ganar dinero, no para perder, ¿vale? No somos ONGs, hay que ganar dinero, ¿vale? Entonces, claro, al final, el problema, ya te digo, no es lo que pierdes, porque al final pierdes dinero en ese desarrollo, ¿no? Al final es que al final creas un clima de tensión con el cliente que no es normal. Y acabamos todos, pues, un ambiente enrarecido y mal, se acaba mal, ¿vale? Tener en cuenta que, bueno, una parte gran potente hoy en día es la falta, al principio he puesto debilidad, pero de requisitos de seguridad realmente es la falta, como antes decía un compañero vuestro, ¿no? Y lo que decía, requisitos de los servicios de seguridad, mecanismos de seguridad o funciones de seguridad, que son los requisitos positivos, y los requisitos de software seguro, que son los negativos, que son aquellos que nos imponen restricciones en el software. Son las historias de usuario, pero las historias de usuario puedes también meter historias de funcionalidades de seguridad. ¿Visto, Dani? Es lo mismo. Caso es que se quieran meter. ¿Ok, Dani? Lo, lo que está más difícil son los requisitos negativos que son no funcionales, ¿vale? Que eso, bueno, se pueden meter aparte si se quiere, ¿vale? Y los requisitos de seguridad, acordaros que son funcionales. Fijaos que los servicios de seguridad, ¿vale? Lo que son los requisitos positivos, tenemos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación, autorización y trazabilidad. Y los de software seguro, que son los requisitos negativos, restricciones, tema de gestión de sesiones, de rol de excepciones, de recuperación, condiciones de carreras, validación de entradas y salidas. Y luego hay un tercer grupo, que bueno, que no es que sean solo de seguridad, ¿vale? Pero ayudan como requisitos del entorno de producción, por ejemplo, un bastionado de todo software de base, de la gestión de competición, de la integridad, de la verificación y valididad y validación de la seguridad. En seguridad no nos fiamos de nada y de nadie. Eso es importante. Y de normativa a cumplir, como puede ser una ley de protección de datos, una norma de seguridad del sector de pagos bancarios. Sí, ¿vale? Si nos vamos a nuestro amigo Proagro, ¿vale? No es que le tenga manía al pobre, y nos vamos a la parte de requisitos, pues tenemos 21 requisitos funcionales, no es que la cosa tampoco sea muy potente, ¿vale? Hay aquí una ambigüedad brutal sobre la integridad, disponibilidad, confidencial, trazabilidad, rendimiento y usabilidad. Esto es todo completamente farfolla. Disponibilidad, por ejemplo, hay que especificarla de forma correcta, es decir, de forma no ambigua. Y para eso hay que dar un numerito, ¿vale? Si tú dices que es un 99,99% de disponibilidad, significa que el software está al año, puede estar indisponible al año, pues una semana. Si le pones un coma 999, estás diciendo que son pues un día. Si le estás poniendo 99,1999, le estás diciendo que son unos minutos al año. Fijaros la gran diferencia. Eso es concreto. Esto es completamente ambiguo, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí parece algo de seguridad, identificación única de usuario, hombre, mediante usuario y contraseña, pero esto, si luego leéis en profundidad, ¿vale? Más adelante, pues habla de una autenticación basada en token. Es decir, especifica algo que luego, pues, no hace, ¿vale? Sí, entonces, bueno, utiliza una basada en tokens, ¿visto? Entonces, bueno, implementa roles de acceso, ¿vale? Pero no les define lo que tiene que hacer cada, cada rol, ¿visto? O bueno, el requisito dice que los implementes. Lo que tiene que hacer cada rol es parte del diseño, que registremos los roles de acciones registradas de administración y operación, ojo, pero no nos dice de seguridad, una cosa, ¿no? Que usemos certificados digitales en los microservicios, fundamental,
y que garanticemos la confidencialidad. Bueno, bueno, vale, estupendo. ¿Cómo? Bueno, ya veremos, ¿no? Que nos protejamos contra inyección SQL, ¿vale? Y el DAS injection, cross-site scripting, y que, bueno, pues que tenemos el manejo de sesiones y cookies debe ser rodadas con parámetros de tiempo. Perfecto, muy bien, ¿vale? Y aquí tengo, ¿vale? Ahí que no le he dado, ocuparme. Pues fijaros, pues cómo podría ser una especificación de requisitos de seguridad de esta aplicación, ¿vale? Os voy a hacerlo con un mapa mental, acordaos que utilizo la herramienta FreePlane, os he dejado el mapa mental en documentación, ¿vale? Y fijaros, pues bueno, voy a ir quitando, si quitamos las cosas, fijaros que tengo los funcionales y los no funcionales operacionales, ¿vale? Fijaros con respecto a la confidencialidad, pues tenemos como 10 requisitos y no me, digamos que no me mata mucho, ¿no? Pues primero, introbar la información privada, pues debería estar protegida contra la divulgación autorizada de la misma utilizando mecanismos de cifrado estándar aprobados por la conforme a la normativa en vigor, ¿vale? La contraseña y campos de entrada sensibles deben estar ocultos, no se dice nada, las contraseñas deben almacenar en claros, no se deben almacenar, perdón, en claro en el backend. Esto es un error que me encuentro muchísimo todas las semanas. Estas debían ser almacenadas, cifradas con un hash, ¿vale? O al menos un SHA-256, ¿no? Bueno, pues que montemos TLS para evitar man in the middle, que no utilicemos protocolos antiguos e inseguros como CDC, HTTP o SSL, ¿vale? Bueno, etcétera. Como veis, pues esto lo dejo a vosotros, le echáis una visual. Pero fijaros que en la antigüedad pues también hemos puesto pues unos requisitos, unos 5 requisitos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues temas de CRC y tal, incluso podemos utilizar códigos de autenticación, MACCODE, ¿vale? Que hará uso de firma electrónica en sus transacciones, que los datos almacenados no están corruptos, etcétera, ¿no? Disponibilidad, esto o lo que decía antes, la disponibilidad es algo muy serio, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es ese 99,999. No puede que estará disponible, ¿no? Hay que decir cuánto tiempo al año puede estar indisponible la aplicación, ¿vale? En función de eso, luego nacen, si pido 9.999, pues voy a tener que poner arquitecturas de alta disponibilidad, etcétera, ¿no? Réplicas incluso en sistemas distribuidos, etcétera, ¿no? Tendré que, por lo menos, definir la cantidad mínima de usuarios que podían estar al mismo tiempo. Se calcula, Luis David, en función del tiempo que quieres que esté disponible la aplicación. Semanas sería 99,99. Días pasaría a 900,999 y minutos 9.999. No hace falta que te complique más la vida. Con eso te vale, Luis David, ¿vale? Y si quieres que sean meses, pues te quedas en 0,9. ¿Ok? Pero vamos, ¿quién tiene una aplicación indisponible meses? Ni siquiera semanas. Eso no sirve para nada. Pues bueno, temas de backup, etcétera. Bueno, pues configuraciones, etcétera, ¿no? En la autenticación, fijaros que la autenticación no está muy bien definida. Primero hay que decir el tipo, perdón, creo que me he equivocado, que le he dado al mismo, ¿vale? La autenticación, pues deberíamos decir también qué tipo de dedicación, pues usuario y contraseña, DJs, integrado con el MKerberos, certificado de cliente. Lo que no me voy a decir que voy a utilizar el usuario y contraseña al cliente, o uno o la otra. Porque si utilizo las dos, me cargo los certificados y luego permito usuario y contraseña. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo bastantes, ¿vale? De autorización también, que no hay ningún requisito, ¿vale? De trazabilidad, enfocada a seguridad. Fijaros la cantidad de requisitos de trazabilidad cuando tenía solo registrar log de administración y de operación y de seguridad nada. Vamos, que os voy a contar de esto. Luego los no funcionales, fijaros que tenemos de gestión de sesiones, ¿vale? Pues hay un budillo que vaya para allá, ¿vale? Pues cada actividad de usuario debe ser trazada y registrada de manera única,
¿vale? Las sesiones deben abandonarse explícitamente cuando el usuario cierre sesión o cierre la ventana del navegador. Los indicadores de sesión utilizados para identificar sesiones de usuario no deben pasarse en texto claro o ser fácilmente adivinables, ¿vale? Eso significa que tienes que utilizar un generador de números aleatorios criptográfico. Bueno, pues aquí, evidentemente, pues todo el tema de las sesiones, ¿no? Temas de codificación segura, ¿vale? Temas de normativa a cumplir, de verificación y validación en las partes operacionales, disculparme, y temas de validación de entrada, condiciones de carreta. Bueno, están ahí, no me explayo. Hay como, creo que había, lo tengo que revisar porque hay alguno que se me ha colado, pero creo que tengo pues 96 requisitos. Y ya con esto he hecho más requisitos que los funcionales del diseño de programa. ¿Vale? Casi nada, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para que tengáis una vaca práctica para vosotros cuando os digan especificar requisitos de seguridad y ya tenéis 96, que son bastantes. ¿Vale? Y ahora permitidme simplemente explicaros un poquito de qué va eh, la actividad, ¿vale? Entonces, pues aquí las actividades, ¿vale? Y aquí tienes el enlace para bajársela, ¿no? La actividad uno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con esa seguridad en estas fases de requisito, de las fases de requisito y diseño que estamos haciendo, ¿no? O que estamos trabajando en clase con estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unas patas de la oración, partimos de, ya conocéis los datos de papel, que os voy a contar yo sobre los datos de papel, seguro que lo sabéis ya mucho mejor que yo, es una aplicación web, ¿vale? Y vamos pues, a identificar un caso de abuso, algún requisito de seguridad, vamos a modelar un ataque y hacer un modelado de amenazas, básicamente, ¿no? Esta es la arquitectura, que ya la conocéis, entiendo que sí, que ya la habéis visto de otras prácticas, ¿vale? Con sus pasarelas de pago, ¿vale? Sus bases de datos, el Netflix Eureka, el Spring Cloud Gateway, ¿vale? La pasarela de pago, el Elasticsearch, todo esto pues ya lo conocéis, ¿vale? Entiendo que lo habéis trabajado ya. Simplemente os he puesto un pequeño diagrama de casos de uso-abuso, muy limitado, sería más completo de la aplicación, no era mi cuestión ni mi objetivo complicaros el trabajo, sino, bueno, pues, hacerlo asequible y que aprendierais, ¿vale? Aquí son los datos de la aplicación, ¿vale? Y lo primero que os voy a pedir dentro de esto es que me rellenéis esta matriz. Es decir, como veis, una cosa que, por ejemplo, no hacía Proagro era clasificar los datos. Aquí os he puesto que un dato de cliente, datos de producto, datos de pedido y datos de tarjeta de crédito. Está claro que los datos de cliente, los datos de tarjeta de crédito son confidenciales y los datos de cliente incluso privados. Y los datos de pedido, aunque no sean realmente confidenciales, pues bueno, pues hay que tener cierta sensibilidad. Y aquí lo primero que os pido es que en cuanto a los roles del administrador, el cliente y el agente de ventas, me digáis si lo pueden crear, si lo pueden leer, actualizar o borrar, visto que eso, esta matriz, pues tampoco te la encuentras en ningún diseño y es fundamental de cara a la seguridad. Luego especifico que me especifiquéis un caso de abuso, en este caso inundar el sistema, ¿vale? Que me especifiquéis un caso de uso de seguridad que lo mitiga, que es, en este caso, es un caso de abuso perdón, es un caso de uso, me he equivocado, de seguridad, que es el de autenticación, ¿vale? Disculpad que hay un pequeño error visto lo visto ahora, ¿vale? Que sería caso de uso de seguridad, ¿ok? Visto que sería, perdón, ese está bien, sería este de aquí, sería el caso de uso de seguridad y quitarle lo de abuso, ¿ok? Os pido que me especifiquéis tres requisitos funcionales de seguridad de autenticación y tres no funcionales o negativos, bueno, seis requisitos, no mucho, ¿vale? Que hacéis y el siguiente que hagáis un modelo de amenazas de la aplicación con esta herramienta, ¿vale? Y eso lo explicaré la semana que viene, cómo se hacen con un ejemplo práctico. ¿Ok? Y aquí ponéis la descripción de la amenaza, objetivo, esto es lo que tenéis que rellenar por cada amenaza, ¿ok? Luego que calculéis su riesgo con el método DREAT, que lo veremos cómo se hace la semana que viene, y que rellenéis esta tabla, ¿ok? Entendido el ejercicio, yo creo que es muy completo, ¿vale? Recordad, ¿vale? Que yo el otro día creo que no me expresé muy bien, ¿vale? Que
y es Jesús os lo ha dejado clarito, ¿vale? Es que la actividad, ¿vale? Uno es individual o grupal, ¿vale? Tenéis unos sitios para especificar los equipos, ¿vale? Que lo vimos el otro día. Que la actividad 2 es completamente grupal, no se permite que no sea, que sea individual, ¿vale? Y la actividad 3, ¿vale? Es individual o grupal, ¿vale? Y esta última vale 5 puntos, la actividad 2, perdón, vale 4 puntos y la actividad 3, 5. ¿Entendido es eso? ¿Vale? Y esto que ha dejado claro aquí Jesús, ¿vale? ¿Se ha entendido? La actividad, vale, pues ahora le pondré a Jesús un correíto diciéndolo que aparece como cerrada, ¿vale? Para ver qué pasa. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que con esto pues vais a practicar un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Y afianzamos los conceptos de los problemas que he visto en clase, que hemos visto en clase. ¿Ok? No te preocupes, Lizeth, que ahora mismo pongo un, un correo a Jesús para que vea lo que pasa. ¿Vale? ¿Listo? Lizeth. Vale. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué tal la clase? ¿Os abre nuevas perspectivas en vuestro trabajo? ¿Nada? Bueno, hay que echarle, bueno, hay que trabajarlo, como todo, ¿vale? Gracias, Manel, por el trabajo. Hay que revisar el detalle, Edwin, sí, está claro, y tal. Y bueno, con la práctica que vais a hacer y más revisando un poquito, yo creo que vais a ser unos expertos en todo esto. Bueno, pues si no tenéis más comentarios, lo dejamos aquí, ¿vale? Y nos vemos ya la semana que viene, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias a todos y pasar una buena semana.